Estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta interesantísima actividad. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, y también seré la moderadora de este encuentro, el cual abordará el sentido estratégico del Océano Pacífico para Chile, una mirada a su importancia en el siglo XXI. Antes de presentar a nuestros panelistas de hoy, le voy a dar la palabra a Alberto Salas, presidente de la Fundación, quien dará la bienvenida y enmarcará el tema de nuestro evento de hoy día. Alberto, tienes la palabra, perdón. Muchas gracias, Loreto. Estimadas amigas y amigos de la Fundación Chilena del Pacífico, muy buenos días y muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de nuestra serie Cuadernos Digitales, el que hemos querido dedicar a explorar desde múltiples aristas la enorme importancia que el Océano Pacífico tiene para Chile. Somos todos parte de un país absolutamente oceánico, con miles de kilómetros de costa hacia una región, la que enmarca la cuenca del Pacífico, que se convierte a pasos agigantados en el centro del poder del mundo. En efecto, para países como el nuestro, lleno de variables estratégicas, así como oportunidades y desafíos que tenemos que decodificar. En gran medida, es en la cuenca del Pacífico donde se juega el presente y futuro de Chile, un país que, durante las últimas décadas, ha ido profundizando sus nexos y proyecciones hacia esta cuenca. Es por esto que, para nuestra actividad de hoy, hemos invitado a tres personalidades con un conocimiento del tema de primerísimo nivel, quienes abordarán el peso específico del Pacífico para Chile en consideración a variables económico-comerciales, geopolíticas y de seguridad nacional. Sin duda que el asunto no se agota en estas tres dimensiones, pero qué duda cabe que son esenciales a la hora de cualquier análisis sobre el valor estratégico del Pacífico. Quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento a los expositores de este interesante webinar titulado El sentido estratégico del Océano Pacífico. Mi agradecimiento al presidente Eduardo Frei, al señor comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, y al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Richard von Appen. Es un verdadero honor para todos en la Fundación Chilena del Pacífico contar con vuestra participación. Sin más, le cedo la palabra a Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación, quien moderará este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por tus palabras, que desde ya ponen en clara perspectiva el tema que nos ocupa hoy y para el que contamos con un distinguidísimo panel. Voy a partir presentando al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien luego de ejercer su profesión en el sector privado, inicia su vida política en 1958, inscribiéndose en el Partido Demócrata Cristiana. Se presenta como candidato a senador por la circunscripción de la región metropolitana Oriente en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de diciembre de 1989, siendo electo con la primera mayoría nacional. El 11 de diciembre de 1993 es electo presidente de la República por un periodo de 6 años. Al final el periodo presidencial asume como senador. En su calidad de expresidente postula al Senado en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2005, resultando electo senador por la circunscripción 16. En el 2006 asume su cargo de senador y es elegido presidente del Senado. Terminado su periodo como senador en marzo del 2014, fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial para el Asia-Pacífico por la presidenta Michelle Bachelet, cargo que es ratificado por el presidente Sebastián Piñera en el año 2018. A continuación voy a presentar al almirante Juan Andrés de la Maza, comandante en jefe de la Armada. El almirante Juan Andrés de la Maza ingresó a la Escuela Naval Arturo Prat, graduándose como guardia marina el 1 de enero de 1986. Sus mandos a flote incluyen la lancha de servicio general Quidora, el remolcador de flota Galvarino, el transporte Aquiles y el buque Escuela Esmeralda.
El almirante de la Maza es especialista en artillería y misiles y Estado Mayor. Posee el título profesional de ingeniero en armas con mención en artillería y misiles, diplomado en alta dirección y magíster en ciencias navales y marítimas. Es graduado de la Academia de Guerra Naval de Chile y de la Escuela de Guerra Naval Argentina. Además, es profesor militar de academia en la asignatura de logística. Y finalmente, pero no por ello menos importante, voy a introducir a Richard von Appen, quien es el presidente del directorio de Ultramar, presidente y socio de Ultramar, grupo de empresas dedicada al transporte marítimo y la logística, y una de las empresas navieras más importantes de nuestro país y la región. Además, es el presidente del capítulo chileno del Consejo Asesor Empresarial del Foro de Cooperación Económica del Pacífico, APEC, del que la Fundación Chilena del Pacífico ejerce como Secretaría Nacional. Richard también lidera la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, el principal gremio de los empresarios industriales de nuestro país. Muchísimas gracias a los tres nuevamente por haber accedido a participar en este webinar. Y les recuerdo que al final de las presentaciones tendremos un espacio de comentarios, preguntas y respuestas en interacción con la audiencia que nos acompaña hoy día. Le voy a dar y también les pido por favor, si tienen preguntas en el transcurso de las presentaciones, las pueden hacer a través del chat y nosotros iremos tomando nota e iremos haciéndolas cuando terminemos las presentaciones. Le voy a dar la palabra a nuestro primer panelista, al presidente Frey. Presidente, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias Loreto. Saludo lógicamente a Alberto Salas, al señor comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza. Saludo también a Richard von Appen y a todos los que nos acompañan en este día. Por eso vamos al agua al tiro. El Océano Pacífico, y gracias por la invitación, ocupa 1/3 de la superficie de la Tierra. Tiene una extensión de 250.000 kilómetros cuadrados. Contiene el doble del agua que el Océano Atlántico y su extensión es mayor que toda la superficie terrestre de nuestro planeta. Por eso es uno de los mares más estudiados del planeta y durante siglos ha sido explorado por navegantes de diversas latitudes. Sin embargo, el desarrollo del comercio y el avance imparable de la tecnología en los últimos 30 años nos han permitido conocer un océano Pacífico nuevo, lleno de posibilidades y expectativas para abrirnos al mundo, progresar y darle nuevas oportunidades a toda nuestra población. En efecto, este océano se presenta hoy como el área de mayor densidad económica del mundo, con el más grande nivel de crecimiento, el más poderoso mercado consumidor en un ambiente de libre competencia, de gran dinamismo y sin los conflictos que se registraron en años anteriores. En este escenario participa Chile. No puede dejar de hacerlo, pues estamos ubicados geopolíticamente y geográficamente de frente a este inmenso mar y con nuestras costas abiertas en más de 4.000 kilómetros, más toda la proyección antártida. En lo personal, considero que el Océano Pacífico, que el Pacífico y en general el Asia-Pacífico es una región clave y prioritaria para Chile. Tuve la enorme oportunidad de encabezar como presidente de la República la búsqueda de nuevos mercados para nuestras exportaciones, proceso en que esta región era de vital trascendencia. Desde esos años y después como senador y embajador especial, me he sentido muy preocupado que este proceso se consolide y amplíe de una manera necesaria y creciente. Mi gobierno, desde el primer día, en el ámbito comercial de su política exterior, impulsó una estrategia de regionalismo abierto. Se buscó la integración regional para alcanzar una mayor incorporación a la sociedad global y a la economía global y así tener una participación más activa en los grandes espacios económicos que se estaban configurando en el mundo. Las condiciones del país así lo demandaban. Entre otros aspectos, la situación internacional era de creciente interdependencia, de globalización que comenzaba a tomar forma y a nuestra economía era cada vez más dependiente del mundo. ¿Por qué? Al enfrentar la globalización y enfrentar la internacionalización de Chile, requería enfrentarlo desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico y el comercio internacional en forma integral, son indivisibles, para incorporarse de forma plena al desarrollo
de esta globalización y Chile participando en ella. En este contexto es fundamental entender la inserción internacional de Chile al Asia-Pacífico. En esos años absorbía un porcentaje importante de nuestras exportaciones y constituía una importante fuente de inversiones directas y de tecnología de avanzada. Adicionalmente, por ser país ribereño del Pacífico, poseedor de uno de los más extensos litorales, era de toda lógica fortalecer nuestro vínculo con los países del área y las pujantes economías que lo rodean. Este proceso cobró especial dinamismo cuando ingresamos a PEC en Indonesia, en Bohol, país poco conocido en nuestro mundo, hasta el día de hoy diría yo, a pesar de que hemos estado varias veces allí. Y ahí iniciamos, y a mí me tocó como presidente de Chile incorporar a nuestro país. Vamos a cumplir 27 años de ese hito, y creo no equivocarme cuando digo que nuestra presencia en dicho foro económico ha sido una experiencia muy positiva para nuestro país, ya que nos ha permitido generar un importante acercamiento político, económico, cultural, sobre todo con el Asia-Pacífico. Esto se ha expresado de manera muy especial en el ámbito de los acuerdos comerciales. Todos sabemos, y a nadie lo podrá discutir, en esa época teníamos 2 tratados con todo el mundo, aquí en América. Y hoy día, ¿cuántos tratados? Más de 19 con los países de la costa del Pacífico, 10 con naciones de APEC, todos. Tenemos más de 65, 70, somos uno de los países más abiertos del mundo en esa materia. Además, quiero decir que de acuerdo a las cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el mes de septiembre de este año, el 74.6% de nuestras exportaciones tuvo como destino países del Pacífico. Hace 30 años atrás, las exportaciones de las naciones del Pacífico ribereñas alcanzaban más o menos 2.200 millones de dólares. Este año la proyección es sobre 90.000 millones de dólares para nuestro país, que es mucho, casi 1/3 del producto. Las importaciones representaban menos de 1.000 millones de dólares. Hoy día estamos hablando cifras que bordean los 40, 45.000 millones de dólares. Sé que es un año especial con todas las dificultades que tiene, pero aún a pesar de eso ha crecido fuertemente. Y el Asia-Pacífico y los países del Asia representan más del 60% de todo nuestro comercio exterior y gran parte también de las inversiones, como lo voy a decir más adelante. Es decir, el país mayoritariamente donde se desarrolla, o los países donde mayoritariamente desarrolla nuestro comercio exterior, del cual depende el 70% de nuestra economía. Por eso nuestra presencia comercial en el Pacífico es muy importante. Y la conclusión que podemos sacar es que Chile ahí ha hecho un avance sustancial y debe ser nuestro interés que esa política no cese ni que se le ponga trabas, sino que todo lo contrario, que se intensifique en los próximos años. Por eso, no entiendo la negativa a firmar el TPP-11, que conforman 11 países. Solamente 3 países no se han adherido, a pesar de que fueron líderes, Chile y Japón, en la construcción de este acuerdo cuando se retiró Estados Unidos. Chile, Brunei y Malasia somos los únicos que no estamos. Hay ya, desde el año 2018, más de 8 países que están disfrutando de la rebaja arancelaria. Por eso este debate que hemos tenido en Chile y además en el Congreso, que ni siquiera quieren ponerlo en tabla, es un mercado de más de 500 millones de personas, que además incorpora prácticamente ASEAN. Por eso hablaba de Indonesia, gran centro ahí, para qué decir de Singapur y tantos otros países con los cuales tenemos grandes comercios. Representan un porcentaje importante del PIB mundial y de todo el comercio internacional. ¿Y cómo nos vamos a negar a estar ahí? ¿Qué es lo que sucede en este momento? Mientras Chile no lo haga, se está produciendo desviación de comercio que ha perjudicado a nuestros exportadores. Los argumentos contra este proyecto son todos ideológicos. Tenemos pérdida de competitividad que está sufriendo el país, la posibilidad de perder liderazgo en la región y disminuir nuestras exportaciones en mercados estratégicos para Chile como China, Japón, Estados Unidos y Corea
entre otros. En los primeros días que este convenio ya, cuando más del 50% de los países comenzó y ratificó el tratado, empezó a operar. Y el primer año, países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá han tenido altas cifras en sus exportaciones. En cambio, Chile ha tenido disminuciones. Es decir, esto puede significar que dejaríamos de incrementar nuestras exportaciones en el orden de 6.000 millones de dólares en los próximos años. Y además, ahora, Gran Bretaña y China han pedido formalmente a Chile que los ayude, porque Chile con Japón son los que generaron este proyecto, como decía, después de la salida de señor Trump, y quieren que nosotros lo ayudemos. Nosotros no somos parte. ¿Cómo perdemos oportunidades en este mundo de hoy? Entonces, quiero señalar con mucha claridad que este tema nos preocupa mucho. También, cuando escucho hoy día a tantos que dicen hay que revisar todos los tratados, todos los tratados. Bueno, les puedo contar rápidamente. Hace ya muchos años que iniciamos la renovación y puesta al día de los tratados. Primero con China, que nos dio el primer lugar, Japón, Corea, los países de ASEAN. Ahora los temas actuales, ¿cuáles son? En estos tratados no eran los del año 94 cuando ingresamos a APEC. El cambio climático, la propiedad intelectual, las nuevas tecnologías como el 5G y la fibra óptica que nos permite estar interconectados con el mundo, la colaboración en materia astronómica y en materia de Antártida. También hemos avanzado en la consolidación de un acuerdo con la India y que tenemos que seguir mejorando. Segundo país del mundo, no podemos dejarnos atrás. Y así como hemos manejado la pandemia, gracias a toda esta red de acuerdos, especialmente en el Asia, de forma excelente, más del 95, casi el 95% de la población chilena vacunada, ejemplo en el mundo, tenemos que construir grandes acuerdos en temas post-pandemia. Y quiero señalar uno que es fundamental para el futuro. Hablar del cambio climático. ¿Perdón? ¿Se cortó? ¿Me escuchan? No, lo escuchamos. Alguien tenía su micrófono prendido, disculpe. Ya, termino luego. Estaba diciendo que temas claves del mundo del futuro, el cambio climático y el hidrógeno verde, básicos para el desarrollo sustentable del planeta y la descarbonización que ha iniciado Chile. Es decir, esos son los grandes temas que estamos en el mundo. Es decir, los temas de género, los temas de todo tipo que están hoy día en el mundo. No podemos estar en ninguna parte. Por último, antes de terminar, y ya me queda poco, quiero decir una sola cifra. En las cifras de este año, el intercambio de Chile con Corea y con Japón es mayor que toda la Unión Europea. Que toda la Unión Europea. Comparemos esto con lo que pasaba el año 94, cuando iniciamos esta aventura de gran resultado para Chile, que la Unión Europea era un tercio, Estados Unidos era un tercio, etc. Asia no era nada. Y no solamente comercio exterior, sino que también las inversiones que están llegando. Basta revisar las cifras de inversiones que tiene Chile hoy día, cómo llegan del Asia y de todas partes, y en todos los sectores de la economía, totalmente diversificada, porque Chile no tiene discriminación contra la inversión extranjera. Por eso, quiero señalar que el gran cambio de nuestra visión hacia el Océano Pacífico es que ya no es una barrera que identificaba nuestro antiguo carácter isleño. Ahora Chile se define en el Pacífico y no lo hace solo a través del comercio, sino también a través de los lazos cada vez más profundos en los ámbitos políticos, culturales y cooperación socioestratégico con varios países del Asia. Los escenarios que se vislumbran en el futuro tienen dos variantes del Pacífico. Uno es mirarlo como un centro de tensiones y presiones geoestratégicas y geopolíticas del mundo. Y el otro es visualizarlo como una nueva forma de cooperación internacional. Con esta última me quedo. El Océano Pacífico representa un factor vital para el futuro político y económico de Chile, y en este contexto nuestro rol, junto con consolidar nuestro destino oceánico, es ayudar a hacer de esta cuenca un gran encuentro de cooperación transpacífico
que contribuya al desarrollo de los pueblos y la paz mundial. Por último, una palabra de aterrizaje. Chile es un país de 19 millones de habitantes. No somos potencia mundial. No somos potencia, salvo hoy día en astronomía, que vamos a tener el 70% de los grandes centros astronómicos del mundo. Entonces, uno dice, ¿dónde y cómo construimos esto? Con esfuerzo, con dignidad, con respeto a los tratados internacionales y las normas internacionales. Estos se han sido aplicados como política de Estado desde los años 90 y el compromiso de gran parte de todos los sectores, de vastos sectores del país y la mayoría de la gente que realmente entiende lo que está pasando en el mundo. No podemos perder oportunidades que nos se presentan de construir un país más digno, más inclusivo, para derrotar la pobreza. Esa es la oportunidad en que estamos y no la vayamos a desperdiciar como tantas veces lo hicimos en nuestra historia. Aquí hay un esfuerzo grande, un compromiso, lo he hecho con pasión, con ganas, con entusiasmo, contra todo lo que decían cuando partimos, y por eso me alegra participar en esta conversación, en este debate, sobre una realidad que tenemos que enfrentar con confianza, con optimismo, porque ahí está el futuro desarrollo de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Le vamos a hacer más preguntas cuando sea el momento, pero le agradecemos mucho su exposición y la defensa de nuestros tratados internacionales, gran tema estos días, al menos en el ámbito público. Le quiero dar la palabra ahora a nuestro segundo panelista, que es el almirante Juan Andrés de la Maza, comandante jefe de la Armada. Usted tiene la palabra, almirante. Bueno, muchas gracias, Loreto. Muy buenos días a todos. Veo que hay una alta concurrencia, vamos, y ya más de 90 personas conectadas, así que parece que está muy interesante el panel. Primero que todo, quiero agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico por esta invitación a compartir la visión de la Armada de Chile en el Océano Pacífico, a través del señor Alberto Sala, ¿no es cierto?, y la señora Loreto Leighton, la directora ejecutiva. Y saludar también muy especialmente a los otros panelistas, al expresidente don Eduardo Frei, y al presidente de la Sociedad Fomento Fabril, don Richard Fonara. En la presente exposición se abordará cómo la Armada a lo largo de sus más de 200 años de historia ha ejercido la presencia en el Océano Pacífico. Y en segundo término, se analizará dicho océano desde la visión de la institución, de qué manera desarrollamos nuestro quehacer y los desafíos que se presentan para el futuro. La Armada de Chile, desde sus inicios, ha tenido la visión de proyectar a Chile en el Océano Pacífico, buscando a través de este el desarrollo de la nación. Hacia finales del periodo colonial llegaron por más las ideas emancipadoras que culminaron con la creación de la República. En 1811, las nuevas autoridades promulgaron una ley para abrir el comercio marítimo a todas las naciones del mundo, fomentar la marina mercante y estimular los intereses marítimos. Durante la Guerra del Pacífico, la obtención del control del mar en el Pacífico Sur permitió transportar al ejército a un teatro de operaciones lejano, asegurar el propio territorio y prestar el apoyo logístico a las campañas hasta obtener el triunfo definitivo. Arturo Prat surgió como la figura del máximo héroe del país, forjando en el alma del chileno la impronta de rendir la vida antes que rendirse. Posterior a la Guerra del Pacífico, la Marina se dedicó a abrir nuevas rutas de navegación mediante misiones de exploración hidrográficas, contribuyó a integrar los territorios aislados e instaló la necesaria señalización marítima para permitir la navegación segura del comercio y el transporte marítimo. Con una tremenda visión de futuro, la Armada de Chile decidió que el primer viaje de instrucción del buque Escuela Esmeralda, en el año 1955, se llevara a cabo en el Pacífico, con el objetivo fundamental de abrir las puertas del Japón para Chile y reafianzar las relaciones diplomáticas deterioradas durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la institución ha estado presente en China con la visita del buque en 11 oportunidades. En el Asia-Pacífico, la región más dinámica del mundo, coexisten distintos sistemas políticos y convergen múltiples intereses, entre ellos los de las grandes potencias del mundo. Si colisionaran, aquellos que son divergentes causarían un conflicto que pondría en riesgo la seguridad de dicho espacio marítimo. Es por eso que una tarea permanente en nuestro país debe ser mantenerse atento a la evolución de los acontecimientos que suceden
en esa zona del mundo, pero también estudiarlos y tratar de comprenderlos para anticiparse a los problemas que pueden afectar nuestros intereses. Rusia mantiene en el área una importante fuerza naval que le permite concurrir regularmente a ejercicios combinados con China. También una considerable flota pesquera en sus aguas y una activa presencia en la Antártica. Estados Unidos, por otra parte, ha declarado su compromiso estratégico con la región Indo-Pacífica, en un enfoque que aborda 3 áreas: economía, gobernanza y seguridad. Esta aproximación se ha manifestado, entre otras expresiones, en el fortalecimiento de sus bases militares en la zona y la consolidación de su presencia en el denominado collar de perlas de China. China busca ser un actor predominante en el transporte marítimo, y esto se hace evidente en su programa One Belt, One Road, proyecto global de transporte sin parangón en la historia, lo que comenzó con un discurso del presidente Xi Jinping sobre revitalizar la antigua ruta de la seda, se ha convertido en el mayor desafío de la economía mundial, una revolución total en las infraestructuras de tránsito de pasajeros, mercancías, hidrocarburos y alta tecnología, lo que de materializarse con éxito, aunque sea parcialmente, significará el ascenso de China a la categoría de superpotencia. China está en vías de convertirse en un referente político y económico gravitante para Occidente y para la paz mundial, sobre todo si se tiene en consideración las cifras que se asocian a sus necesidades y demandas, que inexorablemente ya lo ha hecho en la lejana África, avanza en Sudamérica y mañana, sin duda, reforzará su presencia en la Antártica. Japón, Australia e India, los más cercanos rivales de Beijing en la región, desde el año 2018 han fortalecido su cooperación en materia de seguridad marítima y estrechado sus lazos con Estados Unidos, tal como son el recientemente acuerdo AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y el Quad, que lo integran Japón, Australia, India y Estados Unidos. El Océano Pacífico ocupa la 3ª parte de la superficie de la Tierra y representa la masa de agua más grande del mundo, cubriendo un área de casi 180 millones de kilómetros cuadrados, y sus aguas bañan 5 continentes. Solo Europa y África están exentos. En esta inmensidad se encuentran las mayores riquezas pesqueras, energéticas y minerales del planeta. Las enormes reservas de biomasa que contiene son un factor creciente de atención de las grandes potencias que ven en ella la fuente futura de recursos alimenticios ricos en proteínas. Nuestra área de responsabilidad va mucho más allá de los límites marítimos nacionales, dado que debemos resguardar un área de búsqueda y rescate de 26 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a más de la totalidad de la superficie de Europa y cerca de 35 veces la superficie del territorio nacional, continental. Somos una marina de tamaño medio y oceánica, que cumplimos múltiples y diferentes tareas en nuestro enorme territorio marítimo y área de responsabilidad de búsqueda y salvamento, por tiempo prolongado y bajo condiciones meteorológicas adversas. Nuestro país posee en el fondo marino de su zona económica exclusiva sectores con características geológicas análogas con un enorme potencial de desarrollo para la minería. La potencialidad minera del subsuelo marino de Chile ya se vislumbraba en la década de los 90 y la conclusión más importante obtenida en esos años sigue aún vigente para su explotación comercial, y la capacidad debe desarrollarse hoy, porque dotarnos de científicos y técnicos en la cantidad y calidad necesarias requiere de tiempo. Casi el 95% del comercio exterior se desarrolla por la vía marítima, lo que representa un 44% de nuestro Producto Interno Bruto. Los incalculables recursos renovables y no renovables existentes en el océano proveen crecientes oportunidades de progreso. Esta rica zona marítima atrae a múltiples actores, cuyos intereses diversos amenazan su seguridad, debido a que la posibilidad de conflictos entre ellos es creciente. No obstante, el océano del futuro se abre lleno de posibilidades de desarrollo para quienes tengan la voluntad y la capacidad de ocuparlo. Los tratados de libre comercio no son suficientes para asegurar desarrollo. Además, deben existir vías de comunicaciones marítimas abiertas y seguras, lo que significa que el país requiere de una marina de aguas azules que contribuya a su protección. De acuerdo a la Comisión Nacional de Energía,
el 49,9% de la matriz energética nacional proviene de combustibles fósiles, siendo la mayoría de esta energía importada. Para nuestro normal funcionamiento, requerimos de un continuo aprovisionamiento de petróleo, gas y carbón por mar. Chile es la 12ª nación pesquera más importante del mundo. Esta dinámica industria genera empleo para más de 150.000 personas. Dentro de este marco, la Armada desarrolla periódicamente operaciones de fiscalización pesquera oceánicas y operaciones de vigilancia oceánicas, utilizando las capacidades polivalentes de sus unidades. Más de una década atrás, vimos con preocupación que grandes flotas pesqueras extranjeras operaban sin control justo al borde de la zona económica exclusiva. Por ello, los gobiernos de Australia, Chile y Nueva Zelanda crearon la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, que regula los recursos transzonales y especies altamente migratorias en el área. En los últimos años, Chile ha avanzado como nunca en la protección de sus océanos, la creación de parques marinos, donde no se permiten las actividades extractivas, ha sido un aporte a la conservación marina de relevancia global. En consecuencia, tenemos obligaciones con las declaradas áreas marinas protegidas, que constituyen un 43% de nuestra zona económica exclusiva, con 3,5 millones de kilómetros cuadrados que debemos proteger. En el ámbito de las informaciones, nuestra dependencia del mar es abrumadora. Un 99% de nuestras comunicaciones de datos se realiza a través de cables submarinos. Así, el mar conecta a Chile digitalmente con el mundo. Mantener y resguardar la fluidez en el intercambio de datos es vital para la ejecución y desarrollo de todas las actividades de la nación. Si el país quedase aislado en esta materia, las consecuencias financieras, comerciales y humanas podrían ser desastrosas. Mantener dicho enlace es una tarea prioritaria. La Armada de Chile es la expresión tangible del Estado en el mar y, en concordancia con las áreas de misión de contribución a la defensa nacional, se proyecta hacia el Pacífico con capacidades que le permiten operar sostenidamente donde se encuentran los intereses nacionales. El poder naval es la base para mantener la soberanía y el control del mar, para lo cual se requiere una fuerza equilibrada con capacidad de proyección sobre el territorio adversario. La historia ha demostrado que el poder naval no se improvisa y que quien domina el mar domina las líneas de comunicaciones marítimas, por lo que seguiremos preparándonos para cumplir nuestra principal y más demandante área de misión, la defensa. La protección del mar es un área tan extensa como el Océano Pacífico, es, en definitiva, una actividad cooperativa. El desarrollar operaciones y ejercicios combinados dan credibilidad al país ante la comunidad internacional. La Armada no actúa por cuenta propia en operaciones y ejercicios multinacionales, sino de acuerdo a objetivos políticos e intereses del Estado de Chile. Finalmente, y teniendo en cuenta la condición de Chile como país tricontinental, la institución está comprometida en el apoyo a nuestras posesiones de ultramar, la Antártica chilena y todas aquellas zonas a las cuales no se puede llegar por otra vía que no es la marítima. La Marina es protagonista en la tarea de brindar seguridad de la nación en el mar, y lo seguirá haciendo, en cooperación con otras agencias del Estado. Aumentar la presencia del país en el Asia-Pacífico le demandará mayores y mejores capacidades profesionales y tecnológicas para resguardar la soberanía y la integridad territorial, asegurar nuestros intereses marítimos e impedir ilícitos como la pesca ilegal, no declarada y no regulada, el narcotráfico, la piratería, el terrorismo, la inmigración ilegal y el contrabando. En este contexto de mayores riesgos aumentarán los desafíos de la Armada. La Armada ha decidido impulsar el desarrollo de un Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, que a mediano-largo plazo permitirá realizar la construcción de la totalidad de nuestros buques de superficie, incluyendo las complejas unidades que componen la Escuadra Nacional y que a través de alianzas público-privadas tiene el potencial de convertirse en un polo de desarrollo tecnológico con la capacidad de producir importantes beneficios hacia la industria chilena. Mantener una presencia activa en el Océano Pacífico implicará continuar participando en iniciativas internacionales de seguridad cooperativa en la cuenca del Pacífico, como el ejercicio naval más importante del mundo desarrollado en las aguas de Hawái, denominado RIMPAC.
Finalmente, la Armada deberá continuar desarrollando capacidades para patrullar nuestras áreas de responsabilidad marítima, incluyendo las nuevas áreas marinas protegidas. Esto nos permitirá seguir contribuyendo al control y buen orden del mar, la protección del tráfico marítimo, conducir operaciones de ayuda humanitaria y de respuesta a desastres, ejercer la diplomacia naval cooperativa, proteger la pesca y sustentabilidad de los océanos y dar apoyo a las zonas aisladas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, almirante, por esta muy interesante presentación que nos ayuda a conocer el rol que tiene la Armada, que en muchas dimensiones es desconocido, así que le agradecemos muchísimo y tenemos varias preguntas para usted para unos minutos más. Quiero darle la palabra ahora a Richard von Appen, en su calidad de presidente de Ultramar, que nos va a hacer una presentación sobre los aspectos comerciales y la implicancia que tiene el Pacífico para nosotros desde ese punto de vista. Richard, tienes la palabra, te vamos a subir la presentación inmediatamente. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, un agradecimiento a la Fundación Chilena del Pacífico, especialmente a su presidente Alberto Sala y a su directora ejecutiva Loreto Leighton por esta invitación. La verdad que es un honor para mí estar además en este panel junto al presidente Frei y al almirante Juan Andrés de la Maza. La verdad que esto a mi manera de ver es muy importante de tener este tipo de encuentros en las cuales debieran definirse políticas de Estados como son la defensa y el comercio exterior, que van más allá de los tiempos políticos, y fomentar el diálogo y la cooperación pública-privada. Aquí tengo una foto del puerto de Valparaíso. Lamentable lo que vimos ayer, no es la forma de tener reclamos, en este caso era particularmente por unos pescadores. Pero quiero hacer referencia porque los puertos cumplen un rol muy importante y especialmente a partir de todo el proceso de concesión en los cuales permitieron no solamente de que sean hoy día puertos muy eficientes, sino que también son muy competitivos en términos de costo. Siguiente. Brevemente la presentación y en el fondo en el puerto de Arica, la idea es hablar un poco del contexto y la importancia del Pacífico, los impactos, porque hoy día estamos escuchando que no es un problema en Chile, sino en el mundo, los impactos de la pandemia y en la cadena logística, y a mi manera de ver los desafíos, pero más que desafíos, las oportunidades que yo veo enormes hacia el futuro. Siguiente. Aquí tenemos una fotografía también del puerto Angamos, en la bahía de Mejillones, que también fue un impulso privado, público, en el cual fue concesionado y que ha cumplido un rol muy importante, especialmente para nuestras principales exportaciones, que es el cobre. Siguiente. Bueno, como habíamos dicho, el Asia-Pacífico es muy relevante cuando nosotros vemos respecto a nuestro comercio exterior, que sigue siendo el 50% del PIB de Chile. Así que nosotros, siendo un país pequeño y alejado, esto es muy relevante, y de que nosotros podamos tener una cadena logística también eficiente, como decía, no solamente internamente para llegar a los puertos, sino que los puertos operen bien y que también haya una buena conectividad con las distintas líneas navieras. Y la verdad que Chile es un país muy competitivo en ese sentido, porque de las 10 principales navieras que hay, 9 llegan a nuestros puertos, ofreciendo una gran variedad de destinos, especialmente a través de contenedores, pero también para la carga a granel, ya sea líquida y sólida. Siguiente. Respecto a nuestro comercio, vemos la importancia también que ha ido tomando China, la relevancia de Japón también y de Corea. En las exportaciones siempre es importante separar las exportaciones mineras y no mineras, y vemos que lentamente nos hemos ido transformando también en una economía relevante con alimentos y resolviendo el tema del agua en varios lugares, y dadas las ventajas atmosféricas que tenemos, sin duda que tenemos un gran potencial de poder seguir incrementando, y una demanda que está bastante asegurada por el crecimiento de la población, especialmente en el Asia-Pacífico. Y nuestras importaciones, que son principalmente bienes de capital y bienes de consumo,
juega nuevamente un rol muy importante el Asia-Pacífico para proveernos. Siguiente. Y Chile es un país diverso. Tenemos distintos desafíos en las distintas zonas que tenemos. En el norte, donde es muy relevante la minería, y hoy día se está abriendo una oportunidad bien única que vamos a ver y esperamos que la podamos concretar, que es cómo poder contribuir no solamente a la electromovilidad a través del cobre y del litio, sino también de poder producir hidrógeno verde a partir de la energía solar. Como decía, la zona centro, hay una oportunidad bien notable en la agricultura, y acá está el gran desafío del agua y la nueva tecnología de cómo podemos hacer llegar este recurso para poder incrementar estas áreas, y en la zona sur, todo el desarrollo de la industria forestal, pero también acuícola, y nuevamente aquí se presenta una oportunidad bien única en relación a la producción de hidrógeno, pero en este caso a partir de la energía eólica. Siguiente. Esto es un poco también el contexto de lo que es Chile en el contexto latinoamericano. Si uno ve, nosotros somos un país bastante más pequeño que Brasil, México, e incluso Colombia y Perú en población, pero vemos de que tenemos un comercio especialmente a través de los contenedores muy vigoroso. Es decir, esto es un mercado relevante. Y eso es importante de poder dimensionarlo, porque Chile con esta apertura tiene una diferencia importante con países que han sido más proteccionistas. En el caso de México, esta está algo distorsionada porque gran parte de su comercio es con su vecino americano, y esto no se lleva en contenedores, sino que es a través del transporte terrestre. Pero hay un cambio importante donde México se está abriendo también al Asia-Pacífico como miembro de la PEC. Siguiente. Yendo un poco al impacto que ha tenido la pandemia en el mundo, no quiero repetir las cifras, pero hemos tenido una caída muy importante en todas las economías, y un salto y una recuperación relevante donde destaca Chile. Estamos viendo que probablemente vamos a tener un crecimiento de 2 dígitos, muy apalancado por las ayudas sustanciales y correctas, a mi manera de ver, por parte del Estado, dada la situación especialmente de gente muy vulnerable alrededor de la industria de los servicios, de la gastronomía, del turismo, y también el pequeño retail, y también por los retiros previsionales. Pero la preocupación es hacia adelante, qué es lo que se nos viene, y una de las preocupaciones importantes son las presiones inflacionarias que no solamente estamos viendo en Chile, sino en otros lugares como Estados Unidos y también en Europa, que podrían implicar alza de tasas y lo que eso conlleva especialmente a la inversión y al crecimiento económico. Siguiente. El crecimiento del comercio mundial ha sido una sorpresa, justamente hasta a raíz de este consumo interno, en el cual después de una caída de 5,3% el año pasado, este año está subiendo un vigoroso 8%. Esto no era esperable, y la verdad que esto ha implicado, como voy a mostrar más adelante, un desafío enorme a la cadena logística, y probablemente esto se va a desacelerar por distintas razones. Uno es obviamente las demandas internas, a medida que van retirando las ayudas fiscales, pero también el desafío que está teniendo hoy día la infraestructura y alrededor de la cadena logística mundial. Bueno, lo que es grandes noticias hoy día es qué es lo que está pasando en el tema de los puertos, cuál es la situación que hoy día nosotros estamos teniendo, por qué está ocurriendo esto, qué es lo que sucedió. Siguiente. Voy a tratar de explicar algo que no es fácil de explicar. Pero acá hubo una caída importante durante 4 meses cuando partió la pandemia en todo el comercio, tanto interno, pero especialmente el internacional. Entonces, la recuperación de esto, que se suponía que iba a ser bastante rápida,
para poder recuperar stock, la verdad que ha tomado mucho más tiempo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Es de que no había suficiente infraestructura, tanto en los puertos como capacidad en los barcos, como la cantidad de contenedores, capacidad ferroviaria y la ausencia de especialmente choferes, que ese es un problema no solamente en Europa, Estados Unidos, sino que también en Chile y en varios países latinoamericanos, que ha hecho muy difícil de poder resolver y tener la fluidez en el comercio exterior. Siguiente. Y esto ha implicado de que hoy día hay, y tengo la estadística hace 10 días atrás, más de 80 naves ancladas en las afueras de los puertos de Long Beach y Los Ángeles esperando tener espacio para poder descargar y embarcar. Y esto ha hecho una reducción muy importante en la oferta que hay de capacidad para transportar. Las últimas cifras que vamos a tener ahora, en los próximos meses, es que probablemente en el tercer trimestre caiga el volumen que estén transportando las empresas navieras, y no por un problema de falta de demanda, sino que un problema de oferta. Y que está en la cantidad hoy día que está esperando sitio para poder descargar, que esto ha tenido un impacto enorme en esta cadena logística. Siguiente. Y esto naturalmente, como es oferta y demanda, ha llevado a un alza que yo no he vivido en los fletes, los cuales es uno de los que está causando hoy día las presiones inflacionarias en los productos. Hay que recordar que el comercio, a pesar de que para países como Estados Unidos no tiene ni cerca la relevancia que tiene para Chile, si recuerdo bien, está entre un 15 y 20% de su economía, no más que eso, pero sí hay muchos productos de consumo que justamente dependen y que vienen del Asia-Pacífico. Así que esto ha tenido un enorme impacto en muchas industrias y lamentablemente especialmente en pequeños exportadores e importadores que muchas veces no han podido no solamente no conseguir capacidad, sino que además un retraso severo en la llegada y en la entrega de sus bienes, faltando contratos. Así que esto está siendo un problema de gran escala. ¿Cuándo se debiera resolver esto? Esto es una buena pregunta. Probablemente durante el primer semestre del 2022, pero lamentablemente no hay pocos analistas que ven de que esto podría continuar todo el próximo año en menor grado. Se debiera ir mejorando. Algo están cayendo los fletes, pero esta es una situación que ha traído y ha puesto de relevancia nuevamente la importancia del comercio exterior y la cadena logística, la cual estaba armada con tan poca holgura que una situación como esta demostró que es bastante precaria. Y probablemente esto va a implicar un cambio importante en cuanto a tener bolsones logísticos, especialmente en tierra, y diversificar la cantidad de puertos y poder ampliar también la oferta naviera. Y eso ya lo estamos viendo con nuevos entrantes a este mercado y que debiera traerle nuevamente mayor dinamismo. Siguiente. Y por último, quería referirme brevemente a los desafíos post pandemia. Y yo creo que acá se presentan enormes oportunidades. ¿Qué es lo que ha llevado esto? Y esto es algo que hemos estado impulsando a través de la PEC, nuestro rol como ABAC, sobre la importancia del comercio digital. Y esto era algo central en lo que nosotros estábamos impulsando junto con la Fundación en el Pacífico en el año 2019, que lamentablemente no pudimos realizar la reunión por la situación del estallido social, que era una enorme oportunidad para Chile para poder presentar. Y además yo creo que tuvimos la suerte de ser bastante visionarios en esto. Y vimos de que hoy día cómo la cantidad de gente puede subirse arriba de la tecnología, incluidos adultos mayores, mujeres, la gente del mundo rural, y para qué hablar los jóvenes, presenta a mi manera de ver una enorme oportunidad para el emprendimiento, para la innovación, para poder ampliar el comercio, para poder incorporar mucho más personas a este mercado que probablemente nunca hemos tenido en la historia.
Y depende de la cooperación público-privada. Y vuelvo en eso a hacer un llamado, y es lo que hacemos con las autoridades, tanto actuales como futuras, de que en esto tenemos que trabajar juntos. Tanto el gobierno como el Estado, representado en el Estado, la academia y también el sector privado a través de las empresas y sus distintos gremios, de cómo podemos incorporar a más personas y, como digo, especialmente a mujeres, a las regiones y a los jóvenes, porque esto está ocurriendo hoy día. Esto es algo que hay poca información porque hay mucho de este comercio que es informal, pero que el mercado no va a ser solamente Chile. El mercado va a ser finalmente el Asia-Pacífico y el mundo. Y nosotros podemos ayudar a acelerar esto si es que logramos instalar como una política de Estado, porque esto no se resuelve en un periodo, y con una mirada de mediano y largo plazo que tanta falta le hace a nuestro país en estos momentos. Muchas gracias. Estás sin micrófono, Loreto. Perdón, sí, se me perdió la pantalla, pero aquí estoy. Muchísimas gracias, Richard, por tu excelente presentación. Con esto complementamos esta visión que queríamos dar sobre el Pacífico. No por algo la fundación se llama Fundación Chilena del Pacífico. Queremos abordar estos temas de una manera integral, tal como dijiste tú, y ojalá creando instancias de diálogo entre lo público y lo privado, muy importante, sobre todo a la luz de lo que viene ahora con tantos desafíos, y agradecemos siempre tu dosis de optimismo, viendo siempre las oportunidades, a pesar de que estamos en momentos difíciles, siempre tienes la capacidad de ver por dónde podemos construir. Vamos a empezar ahora con las preguntas. Hay muchas preguntas en nuestro chat. Vamos a tratar de hacerlas todas. En algunos casos vamos a juntar algunas que están más o menos sobrepuestas unas con otras. Hay una pregunta de partir con lo primero expuesto por el presidente y el tema de los tratados internacionales. De parte de Andrés Vial, dice: ¿cómo nos aseguramos el respeto de los tratados internacionales por parte de los potenciales futuros presidentes? Gran pregunta a la luz de los últimos acontecimientos. Presidente, tiene la palabra, a ver qué nos puede decir. Bueno, antes de tratar de contestar, porque contestar eso es casi ilusionismo ya a esta altura, quiero decir y recordar a Edgardo Benninger, porque él fue el gran impulsor de la Fundación Chilena del Pacífico. Tuvo esa visión en los años 90, cuando había muy pocos que creían en esta historia. ¿Se acuerdan? Que cada vez que viajábamos nos tapaban a insultos y a chistes en todos los medios, todo era puro, estos locos que se van al Asia, no sé qué andan haciendo con esas camisas raras. En fin. Bueno, Benninger también tuvo esta visión y fundó la fundación, que hasta el día de hoy es muy importante. Es decir, sería casi imposible. Yo no hasta el momento, en general, el tema internacional, así como el tema de la infraestructura que me toca a mí como presidente del CPI, el tema de infraestructura, la palabra infraestructura no ha sido pronunciada en ningún foro, en ningún programa, nada, no existe. La infraestructura de Chile no existe, que es fundamental para lo que estamos hablando. Si hablamos del Asia-Pacífico, tenemos que tener infraestructura de puertos, tenemos que tener una logística, los intermodales, en fin, tenemos que tener una estructura para seguir. No podemos seguir tapando los caminos de camiones que se van a explotar, y queremos ser parte del One Belt One Road, todo de nuevo para hacia. En segundo lugar, los tratados, lo dije, lo del TPP-11 me preocupa mucho. Hasta Perú, el presidente de Perú lo firma hace pocos días. Y nosotros estamos perdiendo casi 2.000 millones de dólares al año por mayores tasas, aranceles, distintas cosas que se pagan por no firmar y no aprobar lo que nosotros hicimos con Japón, que fuimos los líderes. Y hay una proyección, a lo menos en los próximos años, de 6.000 millones de dólares que perderíamos de comercio. Entonces, cuando se habla de que vamos a revisar los tratados, primero, si no somos parte de TPP-11, porque además que no se olviden que el TPP-11 está todo en la ASEAN. Creemos que la ASEAN no existe.
Hablamos de China, Japón. El ASEAN son más de 10 países. Son más de 10 países, con los cuales Chile prácticamente con la gran mayoría tiene tratados TLC firmados. A mí personalmente me tocó como embajador especial ir a Indonesia, porque no estábamos en Indonesia. Teníamos una embajada, pero no teníamos acuerdo. Y con el presidente de Indonesia, que nos recibió con todo su equipo económico y comercial, rápidamente se logró el acuerdo. Y hoy día estamos hablando de un país que tiene más de 250 millones de habitantes, que es el país musulmán más grande del mundo. Musulmán más grande del mundo. Lo mismo hemos hecho con la India. Entonces, estamos en eso. Entonces otros dicen, y por eso que digo que el TPP-11 es vital. Reino Unido, después de salir del Brexit, lo primero que pidió a Chile, formalmente, tuvimos un Zoom hace poco con el encargado, el embajador encargado de Inglaterra para este negocio. Y uno le hace las preguntas y ¿qué le va a contestar? En septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores de China llamó al canciller chileno Andrea Lamán diciéndole que China quería participar también en esto, primero como observador y como se hace, se va avanzando. ¿Y qué decimos nosotros? Entonces, es muy absurdo. Y por otro lado, manifestando que desconocen los temas, dicen hay que revisar todos los tratados. Si los tratados los empezamos a revisar mucho rato, cuando nosotros partimos con los tratados en los años 90, y lo que tenemos hoy día son dos mundos. Ahí no hablábamos de economía digital, ni hablábamos de 5G, ni hablábamos de conectividad, ni hablábamos de los temas del cambio climático, no hablábamos del tema de género, no hablábamos de todos los temas que están, todo el manejo de la tecnología, la ciencia y las comunicaciones. Entonces, eso empezamos nosotros cuando nos dimos cuenta que teníamos que enfrentar, y Chile empezó a revisar los tratados. Y China, así como Chile fue el primer país que firmó con China un tratado de libre comercio, fuimos los primeros en casi todo el mundo en firmar un tratado, llamémoslo 2.0, 3.0, con todas las cosas que se están debatiendo hoy día. Cambio climático, que realmente en la pospandemia y en la posrecuperación económica, estos son temas vitales. Chile está avanzando en la descarbonización, tenemos una cantidad inmensa de energía renovable hoy día gracias a las tecnologías y a los precios que tenemos hoy día, porque hace 20 años esos precios eran imposibles de construir esas plantas. Y entonces, y necesitamos inversiones. ¿Y de dónde vienen las inversiones? También vienen del Asia. Y hemos ido a la India. Con la India teníamos un tratado antiquísimo de hace más de 15 años, tenemos un tratado hoy día de alcance parcial de 3.000 productos, está el compromiso de los hindúes de avanzar a 6.000 productos, que es lo que necesitamos. Entonces, todo eso se ha hecho. Y dar una señal al mundo de que vamos a revisar todos los tratados sin decir qué vamos a revisar, cómo lo vamos a revisar, en qué tiempo, es una cosa que todos los días en los Zoom para todo el mundo nos preguntan qué es lo que está pasando, cuáles son las definiciones. Entonces, este es un tema, yo por lo menos en esta materia, es un tema que prácticamente en los foros tampoco se ha visto. Yo no he visto hay algunos que presentan los programas, después los retiran, pero en materia, primero, con el tema de las relaciones internacionales, el TPP-11, todas las relaciones vecinales de Chile, hay que tener mucho cuidado. Si Chile es un país de 19 millones, no lo olvidemos, no somos ni potencia mundial, ni somos los que marcamos la ruta en el mundo. Entonces tenemos que tener ser muy prolijos en nuestras relaciones internacionales, en nuestro entorno, y desde el punto de vista político, geopolítico, geoestratégico y comercial. Y eso para todo el mundo en que estamos hoy día involucrados. Entonces, ¿qué piensan cada uno? Ojalá que en los meses que quedan antes de la elección, los candidatos pudieran explicitar esto y la gente pudiera tener más conocimiento en el tema de infraestructura, que es vital para el desarrollo del Asia-Pacífico, en materia de clarificar si van a deshacer los tratados o no los van a deshacer, en fin, para que podamos dar una señal potente al mundo que nos está preguntando todos los días qué está pasando, cuál es la opinión. Yo realmente a esta altura no tengo capacidad para entender cuál es la postura
en estas materias de cada uno de los candidatos, porque no ha sido materia de los foros ni en las conversaciones que han tenido. Más bien se han dedicado a insultarse y a descalificarse. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su opinión y su visión. La verdad que es preocupante y efectivamente ojalá podamos tener mayor claridad sobre la posición de cada uno respecto a este tema tan trascendental para Chile y su comercio, tal como lo ha dicho usted. Vamos a pasar a otra área ahora. Hay una pregunta de Patricio Zulueta, y que dice: me gustaría conocer la opinión de la Armada sobre la pretensión de abrir el cabotaje a naves extranjeras. ¿Qué implicancias geopolíticas podrían tener? Aprovecha de decir también que muchas gracias, felicitaciones y agradecimientos por esta interesante invitación. Almirante, ¿usted puede tomar esta pregunta? Sí, por supuesto, Loreto, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Agradezco a Patricio por plantearla. Es una pregunta bien compleja, así que voy a tratar de contestarla lo más políticamente correcta. Para nosotros como institución, este proyecto, el proyecto de la ley de cabotaje, es un proyecto que lleva algún tiempo, es un proyecto de ley que está en el Congreso, y para nosotros como institución, nosotros creemos que de salir adelante y en este proyecto, la opinión nuestra es que aquí podría terminarse con la marina mercante en este país. La marina mercante es muy importante en los países, y solamente por tenerlo un ejemplo, que es lo que pasó, por ejemplo, en Argentina y en Perú. ¿Y por qué es importante la marina mercante en un país? Porque la marina mercante, cuando hay una crisis que mucha gente que la ve lejana, ¿no? Mucha gente que no cree en estas cosas, ¿no es cierto? Cuando hay una crisis, un conflicto, la marina mercante es fundamental porque juega un rol estratégico en el país. La marina mercante, nosotros podemos movilizar a la marina mercante, podemos requisar los buques, podemos contar con la tripulación. Esa es la razón fundamental. Y nosotros como institución, a través de la Marina Mercante, de la Dirección General del Territorio Marítimo, ¿no es cierto?, y Marina Mercante Nacional, nosotros tenemos que promover la Marina Mercante en el país. Entonces nosotros no podemos estar en contra. Nosotros, la opinión nuestra, ¿no es cierto?, es que la Marina Mercante juega un rol estratégico fundamental en un momento que el país tuviera una crisis, por lo que ya expliqué anteriormente. Ahora, en la parte económica, yo no me voy a meter en temas que a mí no me corresponde, pero mi opinión es esa, en el sentido estratégico del rol que juega la marina mercante. Eso sería, Patricio y Loreto, mi respuesta. Muchas gracias, Almirante. Tengo una pregunta para Richard, bastante concreta, de parte de Felipe Vergara. Dice: buenos días, estamos a semanas de partir con la cosecha de fruta fresca que se manda a Asia. Gran tema. ¿Cómo enfrentaremos el problema de maduración de la fruta? ¿Cómo nos aseguramos de dar prioridad de carga y descarga a nuestra fruta que no espera tiempo? Me imagino que esta es una interrogante que se la habrán hecho a ustedes, Richard, por distintas vías, porque es un tema muy importante para la fruta nuestra y las exportaciones Asia, que son súper relevantes en nuestras exportaciones hoy día. Gracias, Loreto. Quiero aprovechar nomás de hacer un comentario respecto a la pregunta anterior. Chile es un país abierto y yo personalmente creo que es muy bueno de que haya competencia, pero en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones. Entonces, si una naviera quiere competir en Chile con navieras chilenas, tiene que establecerse en Chile y pagar los impuestos acá en Chile. Porque si una naviera que está en Panamá o en algún lugar donde no hay impuesto a la renta, bueno, no compite en igualdad de condiciones con una empresa que tributa acá en Chile. El segundo tema respecto de que vengan empresas y que puedan traer cualquier tipo de tripulación, esa es una decisión al final respecto a la cultura naviera que quiere tener Chile, porque lógicamente hoy día, y uno compara los sueldos, nosotros terminaríamos con puras tripulaciones extranjeras, de las Filipinas o de Europa Oriental, que son 30-40% más baratas y con menores salarios de lo que tienen las tripulaciones chilenas. Pero yo creo que eso es un error, porque yo he visto en los países que han hecho eso, que han perdido esta cultura. Y Chile, como hemos visto, donde su 50% de su comercio exterior está relacionado con el transporte marítimo, el tener una cultura es bien relevante. Y la verdad que la diferencia de tarifa respecto del mercado internacional en todas las estadísticas que hay es bastante bajo. Y respecto al segundo tema, este es un desafío enorme,
Y esto hay que anticiparse. Nosotros le hemos estado consultando y sugiriendo tanto a los exportadores como a las navieras de que acá hay que armar todas las alternativas. Es decir, aquí hay que habilitar los puertos de la octava región. La zona central va a haber un problema de congestión. Eso es así porque tenemos problemas hoy día físicos y también la falta de transportistas especialmente y la alta rotación que están teniendo los contenedores. Y también poder habilitar, en el caso, estamos tratando de habilitar el puerto de Coquimbo también, para que sea una alternativa. Entonces, mi sugerencia es que aquí hay que planificar con anticipación y hablar con las navieras para que puedan diversificar en la cantidad de puertos, porque los de la zona central, ojalá que no sea así, pero yo creo que va a haber dificultades en poder. Y la fruta efectivamente no puede esperar. Así que yo creo que acá hay que sentarse, está la Cámara Marítima, tiene un comité y también alrededor de Sofofa que está afrontando esto y poder tener preparada una planificación. Así que lo que yo invito, estoy disponible también a facilitar toda esa coordinación que tiene que ser junto con la autoridad también muy importante, el Ministerio de Transporte y las empresas portuarias estatales. Muchísimas gracias, Richard. Y aprovecho de hacer otra pregunta que tiene relación con los puertos, de Juan Pablo Ternicien, que dice: Chile y Perú han sido históricos rivales comerciales con sus puertos de Valparaíso y el Callao como conectores de la región con el Asia. Este último puerto ha emprendido importantes proyectos de modernización, mientras nuestros puertos parecen estancados. ¿Cuál puede ser la consecuencia de ceder esta posición? ¿Es una prioridad mantener la competitividad de nuestros puertos? No sé quién quiere responder, si usted, comandante, o Richard. Richard, si quieres, ya que estabas con la palabra, y después le damos la oportunidad al almirante a complementar si es que quiere decir algo. Sí, nuestra cadena logística es fundamental de poder invertir, tanto en las vías de acceso a los puertos, sean viales o ferroviarias, y tal como dice el presidente Frey, el CPI ha estado levantando esto por año, y nuevamente faltan políticas de Estado con esta mirada de largo plazo, porque estos son proyectos todos que toman 5, 10, 15 años. Y es una realidad, además, con el desafío del cambio climático, en que tenemos que cambiar también el uso de energía. Hoy día se están desarrollando, investigando para poder implementar motores en base a hidrógeno, pero lo más natural es que una cantidad relevante se suba arriba de los rieles. Es lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y en el caso de los puertos, lo mismo. Nosotros, la falta de la planificación nos va a pasar en la cuenta, porque no vamos a tener una expansión especialmente en la zona central antes de 5 a 7 años, y con los crecimientos de carga que hay va a haber problemas de congestión, y tal como hemos hablado, hay exportaciones que no pueden esperar. La fruta tiene tiempos de entrada en los mercados y además tiene un problema también con la maduración, etcétera. Entonces, esto lamentablemente nos pasamos discutiendo tanto tiempo, y el puerto de gran escala, o antes, que hubiera sido, que es la expansión de Valparaíso, bueno, nos quedamos discutiendo y no pasó nada, finalmente. Ahí está el puerto sin expandirse, y es una expansión relativamente, no quiero decir simple, pero muy competitiva, que podría llevarse para poder ampliar y agregar un sitio. Pero bueno, esa es nuestra discusión interna, que espero de que cambie el tono, y es lo que estamos tratando de hacer a través de los gremios y también entidades como la Fundación Chilena del Pacífico. Muchas gracias, Richard. No sé si, almirante, usted quiere complementar algo o... Sí, Loreto, mira, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Richard. Efectivamente, aquí es una política de Estado, lo que era impulsar, ¿no es cierto?, el crecimiento y el desarrollo de todo lo que es nuestra infraestructura portuaria. Hace algún tiempo atrás, me acuerdo haber leído una carta en el Mercurio de un señor, no me acuerdo el nombre, de donde hablaba, y hacía una comparación de las inversiones que han habido en el Estado, en el país, con respecto a otras áreas, y donde ha quedado de lado un poco el tema portuario. Y yo creo que ahí, como dice como decías tú, la pregunta de Juan Pablo Ternicien, ¿cuál es la consecuencia de hacer esta posición? Yo creo que la consecuencia definitivamente es que en la medida que Callao vaya adoptando una ventaja competitiva con respecto a nosotros,
van a entrar y van a salir los productos que vengan del Asia-Pacífico por ese puerto. O sea, yo creo que en el fondo no va a ir ganando el quien vive Callao. Así que yo creo que es importante el tema marítimo portuario nuestro aquí en este país. Muchísimas gracias, almirante. ¿Me permite un comentario sobre esto? Por supuesto, presidente, por supuesto. Este es un tema largamente debatido en CPI, Consejo de Política de Infraestructura, de hace varios años. Pensamos que estamos atrasados en varios años. Si hoy día Chile no tiene la capacidad de recibir barcos con más de 12, 14 mil contenedores. Y tal como lo explicaba Richard, hoy día con la congestión que hay, cada vez los barcos son más grandes. Entonces, hoy día en Chile no tenemos acceso de barcos con 12, 14, 15, 18 mil containers. Entonces, el tema del cabotaje se nos va a venir de por sí. Ya no es cuestión de política o qué sé yo, cualquier cosa, pero van a llegar y cabotaje vamos a tener que hacer, y los países vecinos, porque en otros países se están haciendo estos grandes puertos. China está haciendo unos gigantescos muy cerca de Chile, para qué decir el lugar, y nosotros llevamos más de 5 años. El proyecto de gran escala de San Antonio, un proyecto que está muy avanzado con la ingeniería hecha, estamos atrasados más de entre 5 y 10 años en materia portuaria. Lo mismo en materia de ferrocarriles. Se han presentado proyectos, no se han definido, y resulta que ya los caminos no resisten más. Entonces hay que hacer los intermodales, hay que hacer los accesos al puerto, agrandar los puertos, y si no, los caminos van a estar, sobre todo en las temporadas de frutas, llenos de camiones y no se va a poder andar. Entonces, no podemos seguirlo postergando esto. Ya estamos muy atrasados en esta materia. Y si no, vamos a terminar, como digo, con cabotaje nuestro o de otros países hacia acá, porque los otros países van a construir esos puertos de gran escala y lo están construyendo. Y nosotros no lo estamos haciendo, duran proyectos que duran 10, 15 o 20 años. Pero está la ingeniería. Yo no sé por qué no se toma la decisión. Hemos recibido ofertas internacionales para desarrollar los ferrocarriles y los caminos ya no resisten más. Entonces, aquí hay un punto que tampoco, por eso decía, en el tema de infraestructura me hubiera gustado ver. El CPI ha presentado en la campaña presidencial anterior y ahora ha entregado a todos los candidaturas un proyecto, tiene prácticamente 100 páginas el documento final, donde se definen todas las políticas de infraestructura Chile para los próximos años como un aporte al presidente que gane la elección. Pero nunca hemos escuchado la palabra infraestructura en los debates y nunca hemos escuchado para decir puertos y otras cosas, ni cabotaje, no lo hemos escuchado nunca. Entonces estamos con un problema que se nos va a hacer crítico por el nivel de exportaciones que tenemos muy rápidamente. Piensen que el año pasado solamente para exportar los 2.500 millones de dólares de cereza, hubieron más de 15.000 contenedores. 15.000 contenedores se despacharon hacia el Asia. Y tuvimos una crisis muy grande que felizmente, gracias a las relaciones que tenemos y a los contactos que tenemos y a la manera que nos hemos desarrollado, se logró superar. Pero eso se puede repetir en cualquier momento, porque la superficie de muchos productos sigue creciendo. Entonces hay que estar preparados para eso. Muchas gracias, presidente. Aprovechando que usted tiene la palabra, quiero hacerle una pregunta que le hace en realidad Mónica Cerda. Y dice, me gustaría preguntarle al presidente Frey cuáles son los argumentos para rechazar el TPP-11. No conozco ninguno de fondo. He hablado con muchos, no conozco ninguno de fondo. Son ideológicos, al final terminan diciendo, bueno, si la gente está diciendo que no podemos aprobarlo y tenemos que ir a las elecciones, no sé. Pero argumentos de fondo no hay. Son temas más bien ideológicos o de que los votos, o que la gente dice, pero realmente Chile está perdiendo mucho. Además, no nos olvidemos, este proyecto fue desahuciado por Estados Unidos durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y ahí murió eso. Y después comenzaron de nuevo las conversaciones. Y los japoneses fueron muy activos en esto con Chile. Y Chile y Japón lideraron esta situación. Y una semana
antes que terminara el gobierno de la presidenta Bachelet y iniciara el segundo gobierno del presidente Piñera, se firmó eso, vinieron los ministros de comercio de toda la peca que achica aquí en el hotel al lado de la Plaza Italia, hotel que también está cerrado por los disturbios, no sé si lo harán abierto. Bueno, ahí se firmó. Y han pasado ¿cuántos años? 4 años y nosotros no lo podemos ratificar. Estamos perdiendo miles de millones de dólares por mayores gastos de exportaciones y estamos perdiendo miles de oportunidades porque la gente parece no querer entender lo que significa especialmente ASEAN. Gran parte de esos 11 países TPP son la mayoría de ASEAN y una economía que ha estado creciendo, y Malasia, y Tailandia, Indonesia y Singapur, son países que ni siquiera muchos conocen. Entonces, es fundamental hacerlo. Y con la nueva propuesta, lo que dije al final, ¿qué le vamos a decir a Inglaterra y qué le vamos a decir a Gran Bretaña y qué le vamos a decir a China? No, nosotros estamos fuera, así que no podemos ayudar. Y resulta que para cualquier país ingrese tienen que firmar los 11. Y adicionalmente, para responder esto de los argumentos, Chile tiene tratado de libre comercio con todos los países del TPP. Todos tenemos tratado de libre comercio. Por lo tanto, esto solamente aumenta, favorece todo el comercio de Chile, las exportaciones, las inversiones. No caemos en nada porque la base son los 11 tratados que tenemos con esos países. No hay ningún argumento que cambie eso. Ahí están los 11 tratados y van a seguir igual. Si Chile está afuera, pierde oportunidades. Si Chile está dentro, gana oportunidades, gana comercio, gana inversiones, etc. Entonces, no lo puedo entender. Y como esos tratados hay que respetarlos, y además lo hemos estado renovando, como estamos renovando todos los tratados, bueno, no sé qué piensa la gente, pero llega momentos en que uno dice dónde estamos, dónde pensamos, qué queremos ya. Por eso, mucha incertidumbre a nivel global. Todos los Zoom que hacemos con el Asia, con Japón, con Corea, con el mismo, el encargado de Gran Bretaña de entrar al TPP-11 también hizo un Zoom hace poco, y etcétera, etcétera. Y ahora los chinos vienen y entonces nos preguntan, empiezan a preguntar, señor embajador, necesitamos usted un informe de tal situación. ¿Qué le va a decir uno? ¿Qué le va a contestar? Gracias, presidente. Quisiera, aprovechando este tema, quisiera invitarles a revisar una presentación que hizo Klaus Schmidt-Hebel, economista, y además es miembro del director de la Fundación. Hizo una presentación en un webinar que hicimos sobre el TPP-11 ya hace unos meses atrás, que está estupenda y donde rebate cada uno de los puntos que se han levantado hasta ahora. Es muy clara y muy útil, así que los invito. Vamos a poner el chat ahora, el link a esa presentación para que la puedan bajar y la tengan a mano, que puede ser de utilidad cuando se trate de presentar algún argumento. ¿Quieres decir algo, Mónica? No, gracias al presidente y a ti, Loreto. Me interesa mucho porque no sé en qué consisten las objeciones que hacen. Me interesa. Bueno, te invito a ver el webinar completo, entonces ese que hicimos hace unos meses atrás. Genial. Y además conocer más en profundidad el TPP-11. Gracias. Sí, claro. Hay varios webinars que hemos hecho sobre el tema, pero en particular ese tiene argumentos muy bien rebatidos por Klaus en una presentación muy clara que se hizo en esa oportunidad. Tengo otra pregunta para usted, presidente, que tiene que ver con el corredor bioceánico que se iba a hacer entre el Pacífico y el Atlántico, que a nosotros nos posicionaría también muy estratégicamente, utilizando nuestros puertos de salida hacia el Asia. Esto fue algo que usted habría intentado reactivar con el presidente Cardoso. Aquí hay una pregunta que quieren saber en qué quedó eso, se murió, está estancado. ¿En qué estado está eso, presidente? Bueno, antes de contestar eso, le saludo a Mónica Cerda y le digo que es un tema muy relevante para nuestro país, y no hay que olvidar que Chile fue el iniciador esto en los años 90, cuando iniciamos el P3, el P4, cuando estuvo aquí el primer ministro de Singapur y firmamos con 3, 4 países que fueron los primeros. O sea, Chile fue desde hace más de 20 años, fue el iniciador de esto que terminó y derivó en el TPP-11. Por lo tanto,
Ahí hay una historia en el Pacífico que ha sido parte del éxito que hemos tenido en ese mundo. Entonces hay que mantenerlo y no salirse de eso, porque sería muy complicado. Respecto a los proyectos bioceánicos, son fundamentales. Ahora que estamos hablando del One Belt, One Road, uno de los temas que siempre se han hablado en las relaciones vecinales es hacer las rutas vecinales, pero pasan los años. El año 90 y tanto, cuando estaba el presidente Menem, firmamos 12 o 14 pasos fronterizos entre los dos países, y ahí estaban, bueno, el paso de San Francisco, hacia toda la zona norte argentina, que le interesaba mucho al presidente Menem por su provincia, su región, en fin. Después, ¿para qué hablar de los pasos en Coquimbo y La Serena? En fin, remodelar o hacer un nuevo paso grande, y como se hace en Europa, ¿no es cierto?, en el caso del Cristo Redentor con ferrocarril. Pero eso significa que salimos de ahí con el ferrocarril y tenemos que tener los trenes que lleguen hasta los puertos. Lo mismo hay varias regiones del país que se ha firmado en Rancagua, en el paso del Maule, ¿no es cierto?, que es un paso más bien de verano. Digámoslo con toda claridad, el avance en la integración en América es muy mínimo, y estos pasos que firmamos con Menem por allá por los años 90, cada nuevo gobierno que llega de nuevo firma los pasos, pero no se construyen, no se terminan, no se avanzan. Hay muchos avances, hay muchos pedazos de esa carretera bioceánica que viene de Brasil, que está avanzada, pero junto con terminarla en todos sus tramos, bueno, ¿y a dónde va a llegar? ¿Y qué puerto le vamos a poner? ¿Le vamos a poner el puerto de Coquimbo, La Serena, o le vamos a poner qué puerto? Porque hay partes de esa ruta bioceánica. Con Argentina, como digo, si seguimos avanzando, ya el Paso Libertador está absolutamente colapsado. Si hiciéramos un nuevo túnel, tendríamos que tener puerto a gran escala. Lo mismo en la zona de Concepción. En el norte, en Coquimbo, el puerto no llega a 1 millón de toneladas. Para exportaciones de Brasil o Argentina eso es nada. Entonces, hay que pensar de una manera integral este tema. El tema de la infraestructura es un tema muy básico. Y yo escuchaba al señor almirante cuando habla del One Belt, One Road. Claro, en el mundo el One Belt, One Road es entendido como la ruta de la seda de oriente a occidente hace muchos siglos atrás. Pero en el concepto nuestro, hoy día, One Belt, One Road es infraestructura. Construir infraestructura, hacer los pasos bioceánicos desde el Atlántico al Pacífico, porque se ahorran muchos días en llegar, y los argentinos, yo he estado en Córdoba, he estado en todas las provincias argentinas, donde exportan granos, soja, que es lo único que quieren a los puertos chilenos, porque tienen que irse a hacer 3 o 4 transbordos para llegar a los puertos argentinos, y eso es carísimo hoy día en el mundo. Entonces, realmente, esos son los temas que se ven. La mirada nuestra del One Belt, One Road es infraestructura, es 5G, es fibra óptica para conectarnos al Asia-Pacífico. Yo veía en la figura que nos presentaron almirante, pero la fibra óptica en el Pacífico Sur no hay fibra óptica. No hay fibra óptica. La única fibra óptica que hay en esta zona es la que hizo Chile, 4.000 kilómetros entre Puerto Montt y la Puerto Williams, que debíamos llegar a la Antártica por un valor muy menor, se llegaba a la Antártica, donde hay 40 bases antárticas que quieren esa conectividad. Pero por el Pacífico Sur no hay conectividad. Y entonces hoy día, como decía yo, somos potencia astronómica, se están enviando miles y miles de informes. Por ejemplo, el ALMA, que trabaja las 24 horas al día, manda miles de informaciones.
pero no tenemos fibra óptica porque nosotros todas las fibras ópticas que hay hoy día, que van por el Pacífico, van por el Atlántico, llegan a los países del norte. Y ahí se nos colapsa. Se nos colapsa porque no tenemos. Entonces necesitamos para el Asia y en general nueva fibra óptica. Entonces ese proyecto es fundamental desarrollarlo. Y lo podemos hacer por el Pacífico Sur. Están interesados los países asiáticos, incluso hay países, bueno, Australia y Nueva Zelanda, está interesado Francia porque le gustaría que la fibra óptica pasara por Tahití y fuera por el medio del Pacífico Sur y pudiera llegar a todos los países. Eso hay que hacerlo. Ese proyecto hace años que se está hablando, así como el 5G y otros que nos va a dar la conectividad con el mundo. Si no construimos más de esas conectividades de fibra óptica, vamos a quedar incapacitados para poder mandar toda nuestra información, todas nuestras comunicaciones y todo el comercio electrónico que avanza y avanza y avanza producto de la pandemia. En fin, son temas que son vitales para el desarrollo de Chile y vitales para lo que viene en la pospandemia. Muchas gracias, presidente. Quisiera, ya estamos casi en la hora, pero quisiera hacer un par de preguntas que tienen que ver con los puertos. Hay una pregunta de Andrés Vial, y que es para el comandante en jefe de la Armada, y dice que cómo afectan las acciones violentas como las sucedidas el día de ayer en el puerto de Valparaíso, y después también otra en relación con los puertos, y a lo mejor también Richard podría complementar, y dice, ¿qué se está haciendo para prepararnos para enfrentar el efecto del inminente aumento del nivel del mar en nuestros puertos? Hay una pregunta desde el punto de vista del cambio climático. Ya, Loreto, gracias. Mira, ahí primero voy a contestar la pregunta del tema de la conflictividad que hubo ayer en el puerto y cómo afecta. La verdad es que es una pena ver lo que pasó ayer, cómo afecta, ¿no es cierto?, a nuestro querido Valparaíso, y salimos todas las noticias y me imagino que el mundo. Un tema que estaba zanjado el gobernador regional, el delegado presidencial salió a hablar muy claramente de todo lo que se había hecho con la caleta sudamericana. Yo lo único que puedo decir es que nosotros como institución, a través de para toda la audiencia que me está escuchando, hay 3 policías en Chile. La Policía de Investigaciones, está Carabineros de Chile y está la Policía Marítima. Que nosotros tenemos todas las atribuciones de una policía, ¿no es cierto?, para cumplir las tareas que el Estado nos demanda. Nosotros ayer actuamos en el Estado de Derecho, en el marco que nos regula, y finalmente lo que hicimmo fue cumplir lo que debiera cumplirse. Así que desde el punto de vista de cómo afecta, yo creo que ahí las imágenes hablan por sí solas de lo que pasó ayer en Valparaíso, pero nosotros como institución actuamos con la Policía Marítima de acuerdo a lo que nos demanda la ley. No podemos permitir, ¿no es cierto?, que esto se transforme ahí en una anarquía en el puerto, así que nosotros actuamos en base a eso. Y la segunda pregunta, con respecto al tema de qué es lo que estamos haciendo este año, y por una iniciativa que tomamos con el sistema de empresas públicas, yo me reuní con la presidenta del sistema de empresas públicas, la señora Loreto Seguel, y acordamos hacer una reunión con todos los presidentes de los puertos de Chile, de los puertos estatales, de las empresas portuarias de Chile. Y esa reunión se materializó aquí en Valparaíso. Han seguido reuniones, se crearon algunos comités, han seguido estas reuniones adelante. Vamos a tener otra reunión, este pleno lo vamos a tener aproximadamente en un mes más para ver cómo vamos avanzando. Y la idea es generar estos temas que son temas que llegaron para quedarse. El tema, ¿no es cierto?, el cambio climático, cómo va a afectar a los puertos el tema de las marejadas, que ya han ido en aumento, cómo va a afectar, ¿no es cierto?, las diferentes alturas de mar que ustedes comentaban ahí. Así que estamos trabajando con la Directemar y con el sistema de empresas públicas en forma mancomunada para poder llevar adelante todos estos temas y buscar soluciones que nos contribuyan a todos, que nos sirvan a todos en este país. Eso sería la verdad. Muchas gracias, almirante. Richard, ¿tú quieres decir algo? No, respecto al tema del
de que vaya a subir el nivel del mar, la verdad que es preocupante alrededor de todo el mundo. Así que hoy día todavía no hay tanta evidencia de cuál es el efecto que va a tener, pero esto lo tenemos que mirar muy de cerca porque esto va a ser un desafío no solamente para el sector portuario, sino para varias naciones, ¿eh? No hay que olvidar algunas que si es que realmente hubiera un cambio significativo, tengo entendido que hay una en el Océano Índico que desaparecería, así que esto tiene consecuencias y bueno, nosotros tenemos que hacernos parte a través de todos los organismos para poder estudiar y poder anticipar y prepararnos. Muchas gracias, Rihan. Bueno, ya hemos completado 1 hora y media de este muy interesante webinar. Yo creo que nos ha dado luces sobre distintas perspectivas que hay sobre el Océano Pacífico, cosas que no son evidentes para nosotros, y somos un país ribereño y no estamos conscientes de eso y de la importancia que ha tenido estratégicamente desde todas estas aristas, desde la comercial, la de seguridad, estratégica, etcétera. Así que solamente quisiera agradecerles una vez más al comandante en jefe de la Armada, al expresidente Eduardo Frei y a Richard von Appen por haber accedido a participar en este webinar. Esperamos tenerlos en un futuro próximo tratando algún otro tema, ojalá con mejores perspectivas de las que nos tocó hoy día, en las circunstancias que estamos, y agradecerle también a la audiencia por su fidelidad y los dejamos invitados para los próximos webinars de la Fundación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Loreto. Hasta luego. Muchas gracias, Loreto. Gracias. Gracias a ustedes.